Andy López Beltrán, el hijo del expresidente López Obrador, se encuentra cercado judicialmente en Estados Unidos. Eso es lo que dice una investigación del medio Código Magenta, y esto es por presunta participación en una red de contrabando de combustible. El FBI, dice el medio, ha realizado operaciones en Houston, incluyendo cateos a oficinas de la empresa Icon Mainstream, vinculada a la red de Andy, misma que presuntamente desvió miles de barriles de crudo y combustible a través de Arroyo Terminals en Texas, generando un desfalco estimado también en miles de millones de pesos. Un reciente operativo en Texas contra la empresa Icon Midstream LLC encendió alerta sobre una posible red de contrabando de combustibles entre Estados Unidos y México. Como parte de la investigación, de acuerdo con informes de Código Magenta, el FBI, el Servicio de Impuestos Internos y el Departamento de Seguridad Nacional realizaron un cateo en las oficinas de la Corporación Petrolera para recabar información clave. El objetivo, reunir evidencia para determinar si durante los últimos 7 años se utilizó un esquema de huachicol fiscal. Es decir, importar diésel y gasolina haciéndolos pasar por productos más baratos para pagar menos impuestos. El valor del diésel exportado a México desde Vancouver, Canadá, y que fue adquirido a la empresa Imperial Oil era de $13 millones. El permiso que falsamente reportaba lubricantes lo ubica en $1.3 millones. El tema cobra relevancia porque, según ese mismo medio, han surgido versiones que implican a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con estas líneas de investigación, Andy, junto con un grupo cercano, habrían realizado esta maniobra ilícita. Empleando papelería falsificada desde Pemex, la investigación se centró en un cargamento de 120,000 barriles de diésel adquiridos en Canadá y que Icon Midstream transportó el 8 de marzo del 2025 hasta el puerto de Ensenada. Ahora las autoridades buscan reconstruir toda la ruta del combustible. ¿Qué salió realmente de Estados Unidos? ¿Cómo fue transportado? ¿Y cómo se declaró al ingresar a México? La clave está en detectar diferencias entre el producto real y el reportado en aduanas. El caso está en fase de investigación. El cateo busca pruebas y las autoridades estadounidenses parecen ávidas en determinar si existen elementos para proceder legalmente contra los que resulten involucrados. Salma Domínguez, Azteca Noticias. Lo que sucede es que tanto el robo como el contrabando de combustible, más allá de los dichos, es más evidente que nunca. Según una investigación de Reforma, se perfora ilegalmente un ducto cada 50 minutos, mientras que el contrabando de combustible sigue siendo una realidad que se verifica diariamente, de muchas maneras, por ejemplo, contraponiendo la información del combustible consumido en el país respecto al que le vende Pemex a las gasolineras. No llegamos aquí para ser cómplices. Dijimos, se acaba el huachicol. Es una de las eternas promesas no cumplidas por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. La realidad lo alcanzó y los datos duros nos muestran la magnitud del verdadero panorama. Una realidad que López Obrador quiso maquillar poco a poco ante el tamaño del engaño. No está terminado por entero el problema del robo de combustible porque estaba muy arraigado. De acuerdo con una investigación del periódico Reforma, en 2025, cada 50 minutos se detectó una toma clandestina en ductos de Pemex. Cifras oficiales muestran que el número de perforaciones en 2025 fue de 10.591, en donde el estado de Hidalgo está a la cabeza con un aumento de 328 perforaciones, colocándolo como el principal foco de ordeña de combustible. Donde también hubo un aumento fue en el Estado de México y el norte de Baja California. Aunque las autoridades dicen que va a la baja este delito, el robo no desaparece, mantiene su presencia y se reconfigura ganando terreno en otras regiones. Pero no es el único problema. Las denuncias por este delito en México se cuentan en miles, pero no se castigan. Y en caso de hacerlo, menos de la mitad se encuentran enfrentando un proceso penal.
Tan solo entre 2010 y 2025, Pemex denunció a 2.108 personas presuntamente involucradas en el robo de hidrocarburos a través de tomas clandestinas, pero solo 849 fueron procesadas. El robo de petróleo crudo dejó solo en 2025 pérdidas por 1.200 millones de dólares. En promedio, se robaron 53.200 barriles diarios en 2025, un aumento del 12.7% comparado a 2024, lo que representa pérdidas en los ingresos estimados para Pemex y la Secretaría de Hacienda. De un cálculo de 123 millones de pesos, 56,000 millones son ingresos que deja de percibir Petróleos Mexicanos, es decir, combustible que debió vender, pero terminó en el mercado ilegal. Y 67,000 millones son recursos que no entran a la hacienda pública, principalmente por impuestos que no se cobran sobre ese combustible robado o contrabandeado, lo que se refleja también en el bolsillo de los mexicanos. El precio del diésel mantiene en alerta a transportistas y sectores productivos, en medio de una crisis que impacta costos y cadenas de suministro. Así, entre robo, contrabando y precios al alza, el panorama energético se complica porque más allá del discurso oficial, el huachicol no desapareció, se transformó, se adaptó y sigue fluyendo en el país. Azteca Noticias. El tema, como en todos los ámbitos del crimen organizado, sigue siendo la destrucción de las redes de complicidades y protección de los grupos políticos para los grupos criminales. Eso ocurre en el tráfico de drogas, en el tráfico de personas, en el contrabando de combustible, en el huachicol, el robo de combustibles de los ductos, la extorsión, en todos los ámbitos, en todos esos ámbitos criminales. Además de los criminales que operan, tiene que haber complicidades, tiene que haber redes de protección, tiene que haber quienes laven el dinero, quienes operen todo eso que los criminales están haciendo. Esas son las redes que hay que romper. Se hacen operativos muy importantes en muchos ámbitos, pero mientras permanezcan esas redes, quienes actúan en la actividad criminal pueden ser reemplazados con facilidad por los propios criminales. Mientras tanto, en otro tema que va más allá y que demuestra la poca confiabilidad de Pemex en sus datos y las fallas profundas en su estructura operativa, el caso del derrame que se ocultó durante 67 días, negando la información, desmintiendo la realidad a los especialistas y a los medios, engañando incluso a la presidenta de la República, es un tema que trasciende a los funcionarios medios a los que se quiere hacer pasar como únicos responsables. El mal funcionamiento de Pemex y el descuido en el mantenimiento en su infraestructura ha derivado en una serie de accidentes que se han incrementado en las últimas semanas. Tan solo este martes, Pemex confirmó derrames en Progreso, Yucatán, por la fuga en un ducto a la altura de los pilares 35 Sur y 35 Norte del viaducto antiguo. El incidente se suma a por lo menos otros 4 en un lapso aproximado de un mes entre incendios y derrames en el Golfo de México. El problema se incrementa cuando la mentira forma parte de la comunicación oficial, que al final de cuentas, sus costos los termina pagando el gobierno federal. Después de 67 días de ocurrido el derrame en un ducto frente a Campeche que habían denunciado organizaciones ambientalistas, pobladores y medios, el gobierno federal reconoció lo que negó y ocultó durante todas esas semanas, que el derrame se había producido en ese lugar y que estuvieron durante días trabajando en la zona hasta 11 barcos sin éxito, que el derrame era de toneladas de crudo y que la mancha se extendía por kilómetros. Todos lo negaron, desde dependencias hasta el aparato de publicidad oficial del gobierno como la impresentable Infodemia, una fábrica de mentiras que se burló de ambientalistas, medios y que en redes y la propia mañanera aseguró que todo eran mentiras y que no había derrames.
Lo hicieron mientras se recogían toneladas de crudo en las costas, mientras Rocío Nale, la gobernadora de Veracruz, el estado más afectado, declaraba contra los medios y decía que eran solo gotas o trazos de crudo, que no había ningún derrame y que las playas estaban limpias. Estamos pensando una de las tantas teorías o suposiciones que puede hacer alguna chapopotera. Un derrame de un barco privado, de una petrolera privada que no le trabaja Pemex. Pero ya con el crudo hasta el cuello, Pemex tuvo que reconocer públicamente todo lo que habían dicho ambientalistas, medios y habitantes de las zonas costeras. Fue un oleoducto de 36 pulgadas. Que ahí fue donde se detectó la fuga. Sin embargo, nunca se reconoció que las propias autoridades habían mentido. Trataron de sellar el derrame de mentiras con la suspensión de 3 funcionarios medios de Pemex. El engaño de dependencias y sus titulares es bastante cuestionable, pero que sus declaraciones llevaran a la presidenta a dar información errónea en 2 ocasiones debería tener costos para los funcionarios de la Marina, de Pemex, de la Semarnat, de Infodemia y del Estado de Veracruz, quienes mintieron sistemáticamente sobre el tema. Sobre todo por la magnitud del problema que ocasionaron más de una docena de derrames con daños a por lo menos 39 comunidades costeras de Veracruz, Tabasco y que se extendieron hasta Tamaulipas. Denuncias que diversas organizaciones reportan unos 630 kilómetros de línea de costa contaminada desde Paraíso en Tabasco, donde se ubica la refinería de Dos Bocas, hasta Tamiagua en Veracruz, cubriendo prácticamente todo el corredor arrecifal del suroeste del Golfo. Pero ni el gobierno federal ni Pemex se hacen responsables, atribuyendo la tragedia a terceros o a las condiciones del clima. Arriba Pemex. Yo siempre voy a defender a Pemex. Siempre. Azteca Noticias. Y vamos a otro tema, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de prohibir la utilización de símbolos mayas en el sector turístico. Comenzó eso con un hotel, pero puede extenderse a cualquier otro ámbito, ya comienza a tener consecuencias graves. Este es un reportaje de mi compañera Viviana Belsazo. En México, un hotel, una tienda o incluso un pequeño negocio podría ser clausurado por algo que hasta ahora parecía parte de su identidad: utilizar símbolos de la cultura maya. Así de amplio es el alcance de la nueva postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy, lo que durante años ha sido el motor económico de la región podría convertirse en un riesgo legal. El caso Xcaret ha encendido las alarmas. A pesar de contar con un convenio formal con el Gran Consejo Maya, una figura reconocida por la ley de haber destinado millones de pesos para beneficiar a comunidades y contratar a mucha gente, precisamente de la comunidad, bastó con la inconformidad de 4 personas para frenar actividades clave. El asunto llegó hasta la Corte, que decidió que ese acuerdo no era suficiente y ordenó suspender el uso de símbolos mayas. El tema es que ese patrimonio cultural es amplísimo y va a todos los rincones de México. Hay un patrimonio cultural que se denomina vivo, que es mucho más amplio, que ahí está todo nuestro folclore, está nuestra cocina mexicana, está música, está nuestro humor, está una serie de cosas que agrupan la cultura y que realmente pues tratar de definir quién tiene derecho a cada cosa en cada pueblo o en cada cultura o en cada región es una cosa muy compleja. El problema no es menor. En destinos como Cancún, Playa del Carmen, Tulum, prácticamente toda la oferta turística está ligada a la cultura maya, desde los nombres, la decoración hasta las experiencias que se venden al mundo. El turismo se basa en promover la región, en promover los activos culturales, en promover las playas, en promover las pirámides, en promover los parques, en promover en lo que funciona, ¿no? Lo que realmente somos en México. La decisión de la Corte abre un escenario delicado, porque hoy, sin reglas claras, cualquier persona que se identifique como parte de una comunidad indígena podría frenar el uso de símbolos o expresiones culturales y con ello negocios que son los que activan económicamente a la región. Lo que estamos entendiendo es que al no tener un reglamento, la ley, que este es el defecto de la ley, pues no hay reglas claras, no hay, como dices tú, estas 4 personas
bueno, yo no dudo que tengan raíces mayas, como tiene muchísima gente en esta región, pero hombre, de ahí a que tengan derechos sobre la narrativa maya o sobre los orígenes y sobre los símbolos mayas, y de ahí a derechos a cobrar. ¿Y cobrar cuánto y por qué? Esto se está haciendo sumamente complejo. Y eso cambia todo, porque ya no solo se trata de Xcaret, se trata de que se ha sentado un precedente que podría dejar en la indefensión a muchos inversionistas. El riesgo es claro, inversiones millonarias, miles de empleos y proyectos completos que quedarán en el aire. Además, la incertidumbre abre la puerta a algo mucho más delicado, la discrecionalidad. No es una ley que esté mal planteada de origen, pero al no reglamentarla no podemos... las empresas quedan en estado de indefensión, o se abre una gran oportunidad para que personas que aprovechen de manera oportunista este tema, pues pongan a la Corte en jaque y sí se pueda afectar el turismo. Hoy empresarios en la región reconocen preocupación y confusión. No saben hasta dónde va a llegar esta ley ni cómo se va a aplicar. Y en un estado que vive del turismo, eso es crítico. Miles de familias dependen de esta industria. Por supuesto que sí, en la medida en que no funcionen, es un desaliento a la inversión, sin duda. Y bueno, no ayuda. Grupo Xcaret ha anunciado la cancelación de la Travesía Sagrada 2026, una recreación de una tradición prehispánica de hace 500 años. Más de 5,000 personas han participado en esta actividad a lo largo de casi 20 años. Decenas de empleos que incluyen a mujeres y adultos mayores, muchos de ellos de la comunidad maya, también hoy se quedan sin su ingreso. El argumento de la empresa es evitar confrontaciones y proteger la viabilidad del proyecto. Pero el mensaje es otro. Hoy, promover la cultura también implica un riesgo, porque sin reglas claras, lo que dicen intenta proteger puede terminar paralizando toda una industria. Hoy ha sido Xcaret, mañana puede ser cualquier otro. El tema es muy claro. Es la confiabilidad, la seguridad jurídica del país. Sin seguridad jurídica, los inversionistas quedan lisa y llanamente desprotegidos. Este caso de Xcaret y este caso de la supuesta apropiación cultural de los símbolos mayas es simplemente un elemento jurídico que aprueba nada más y nada menos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación para quitarle la confiabilidad jurídica, judicial, la seguridad a los inversionistas, a los del Hotel de Xcaret, pero por sobre todas las cosas, a todos los que utilicen cualquier símbolo que puede ser considerado una apropiación cultural. Las consecuencias ya lo vimos, las consecuencias las pagan, sobre todo la gente. Mientras continúa la visita del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y México tendrá que aprender de lo que han hecho otras naciones para abordar sus propias crisis de desaparecidos. Este es un reportaje de Rodrigo Lema. ¿Qué hace un país cuando sus desaparecidos suman más de 133,000? 5 países lo resolvieron. México todavía no. Hasta la fecha ya hemos logrado encontrar 74 cuerpos. Colombia tomó una decisión que cambió todo. Separó la búsqueda humanitaria de la persecución penal. Quien da información no es judicializado. En España, la Ley de Memoria Democrática de 2022 obligó al Estado a asumir las exhumaciones. Creó un banco estatal de ADN. Publicó en línea el mapa de 5.848 fosas. El Estado tiene la responsabilidad de que sus instituciones investiguen, vean qué pasó, juzguen a los culpables, dar el apoyo a las familias. Colombia tiene resultados, Chile, España, Argentina y Perú tienen resultados, pero México tiene miles de familias esperando. La pregunta no es si se puede, la pregunta es ¿por qué llevamos tantos años esperando? ¡No está perdida! ¡Está desaparecida y no hizo nada la policía! Chile y Perú,
cuentan con planes nacionales de búsqueda y garantizan por ley la participación de las familias en todo el proceso y el uso de análisis de ADN como método primario de identificación. Argentina creó en 1987 el Banco Nacional de Datos Genéticos por mandato del Congreso. Desarrolló el índice de abuelidad, un método científico para identificar a hijos desaparecidos sin que estén los padres. Entonces, lo primero es no negar las cifras. Ahí están las cifras. Lo que tenemos que hacer es crear políticas públicas que comprometan a toda la institucionalidad, que reconozcan los derechos de las víctimas, que hagan a las víctimas partícipes de los procesos. Bosnia identificó a 75% de sus 30.000 desaparecidos. España exhumó 9.000 cuerpos en 3 años. Colombia encontró vivas a 274 personas el año pasado. Y México, la historia es diferente. No son carpetas de investigación, no son números, son vidas. Nos hemos desgastado en oficinas donde son letras vacías para exigirles que busquen. Y la verdad es que es un viacrucis interminable, porque no tenemos respuestas. En un país donde los datos son opacos y la narrativa intenta tapar el sol con un dedo, autoridades aseguran que muchos de los casos no se trataban de crímenes, sino de ausencias voluntarias. Nadie se va de su casa por voluntad propia. El desaparecido está desaparecido. La desaparecida está desaparecida. ¿Dónde están todas esas personas desaparecidas? Esas más de 133,000 personas, más la cifra negra. Porque hay que hablar también de los que no tienen el acceso a un ministerio público, a una alcaldía. Las cosas no pueden quedar como si nada hubiese sucedido, porque ese es un agujero que va creciendo y que te golpea como sociedad, más allá de la familia. O sea, ese es un golpe para toda la sociedad, no importa si uno tiene o no un ser querido desaparecido. No somos madres buscadoras. Hoy son familias buscadoras donde existen padres, madres, esposas, hermanas, hermanos, familias completas buscando un ser querido desaparecido. Las experiencias internacionales de éxito están. La voluntad política en México es la que falta. Que las buscamos. Porque las amamos. Rodrigo Lema, Azteca Noticias. Y este domingo estuvo en sala de guerra con Mónica Garza María Elena Morera, la presidenta de Causa en Común, que acaba de presentar un demoledor informe sobre las desapariciones en México. Esto es parte de lo que dijo María Elena. Lo que dice este informe, la parte medular, yo te diría que es cómo han ido destruyendo las instituciones en los últimos años y que eso al final del día lo que ocasiona es que no encontremos a nuestros desaparecidos. Entonces, desgraciadamente el debate de presidencia es sobre las cifras, ¿no? Que son más de 130,000 personas, sin embargo ellos dicen que no, que ya dividieron en 3 partes y que son 40,000. Aún si fuera cierto, que no lo es, que fueran 40,000, solamente hay 3,800 carpetas de investigación abiertas. Incluso si fueran 40,000. Incluso si fueran 40,000, es una tragedia. Pues es que es una tragedia humanitaria. Imagínate. ¿No? Y entonces, el debatir las cifras no es encontrar a los desaparecidos. Mientras tanto, la decisión de la Federación de Fútbol de vender los derechos de transmisión de la selección nacional a una empresa de streaming ha generado fuerte controversia. Los juegos de la selección son de todos y deben poder ser vistos por todos. Es la pasión por ver el balón correr. Mexicanos que lo dan todo por la camiseta. Pero imagínense que se apagara la señal, que los partidos de la selección se vieran solo por un servicio de paga a través de una aplicación. Es lo que trata de evitar este diputado. 130 millones de mexicanos que son los que ahorita estamos en México, el 90% tienen un televisor por lo menos en su casa. Y de ese 90%, 3 de cada 10 puede pagar un streaming. Entonces es preocupante para que los mexicanos, si ya todo va a ser por
por streaming no lo van a poder ver. Juan Guillermo Rendón presentó una iniciativa para que por ley todos los partidos de cualquier selección nacional mexicana se transmitan en televisión abierta. Sabemos que es cultural y une familias, entonces para nosotros es importante esto que la TV sea abierta para todos en relación a todos los partidos que porten la verde, ya sea en cualquier disciplina, fútbol, béisbol, voleibol, etcétera. La iniciativa podría votarse en los próximos días en la Cámara de Diputados. Yo creo que si hay interés en la Cámara, claro que sí, hay tiempo, los mexicanos creo que queremos que la saquemos. Podemos sacarla de una pronta respuesta y que la podamos sacar inmediato, o digo, si afortunadamente corremos con eso, a lo mejor la siguiente semana podemos estar sacando, antes de terminar el periodo. Si así fuera, estaría lista antes de que inicie la Copa Mundial de la FIFA 2026. De lo que se trata es de impedir que en el futuro se tenga que pagar por vivir esa emoción para ver a los seleccionados nacionales. Rodrigo Álvarez, Azteca Noticias. Gracias por acompañarnos. Ya el próximo lunes estará con nosotros mi compañera Viviana Belsazo, que está en una encomienda allá en los Estados Unidos. Nosotros lo esperamos mañana, como siempre, 11 de la noche. Y recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.